En el tiempo de crecimiento, porque estamos en tiempo de crecimiento, ¿sí? Hoy traigo una palabra que enriquece nuestras vidas. Una palabra que, conectado con lo que Dios viene hablando, ¿verdad? Donde el Señor nos decía, no hay nada nuevo. Ya todo sucedió y lo que sucedió quedó en el olvido, y eso que va a suceder y está sucediendo también quedará en el olvido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón de ser de nosotros como iglesia en este momento? ¿Cuál es la razón de ser de nosotros como iglesia? Y es el título de la enseñanza en esta mañana, ¿verdad? Es el título de la enseñanza de hoy, que dice, ¿cómo prepararme para recibir lo que ya está preparado para mí? ¿Cómo prepararme para recibir lo que ya está preparado para mí? Repítalo otra vez, tome nota, sí, ahí está en la pantalla. ¿Cómo prepararme para recibir lo que ya está preparado para mí? En la vida nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos para ir a una fiesta, nos preparamos para un examen en la universidad, nos preparamos para momentos específicos. En la vida preparamos todo para hacer una buena comida. Y démonos cuenta que nosotros, hasta que esa comida no está totalmente preparada, no la tomamos, no la consumimos. Pues por eso es importante entender hoy 26 de abril del año 2020, ¿sí? ¿Cuál es la función de la iglesia? En medio de esta pandemia, de este encerramiento a nivel mundial, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Por eso es importante entender, familia, mis amados, que la esposa de Jesucristo, su iglesia, que somos tú y yo, tenemos un solo propósito, y es prepararnos para recibir lo que Dios ya preparó para nosotros. Hay algo que Dios preparó para su iglesia. Por eso envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Porque al estar perdidos y condenados en el pecado, perdíamos el privilegio, perdíamos la oportunidad, perdíamos el acceso a recibir algo que antes de que tú y yo existiéramos, Dios ya lo había creado para dárnoslo a nosotros. Está ahí el amor tan grande de nuestro Padre. Está ahí el amor tan maravilloso, tan incondicional, tan fiel, tan justo, tan verdadero, que cuando el Padre, habiendo preparado lo que preparó antes de que nos creara para nosotros, y venir la realidad que el hombre se aparta de Dios y pecamos y persistimos en estar en ese pecado a sabiendas que la consecuencia del pecado es la muerte, pues Dios envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos y de esa manera garantizar que tú y yo, sin merecerlo, recibamos lo que Él preparó para nosotros. Pero si Él preparó algo para nosotros, es porque también nosotros necesitamos prepararnos para recibir lo que Dios ya preparó para nosotros. Entonces, vamos a sumergirnos en la palabra. ¿Cómo prepararme para recibir lo que ya está preparado para mí? Texto base del día de hoy, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Sí, Mateo capítulo 25, versículo 34. Mateo, busque su Biblia, ábrala por favor. Capítulo 25, versículo 34, pero voy a leerlo de la versión Dios
habla hoy. La versión Dios habla hoy. Muy bien. ¿Están listos? Leamos toda la palabra de Dios, ¿le parece? Le invito a que lea la palabra ahí donde usted está, con su familia, con sus niños. Y dice así la palabra de Dios. Versión Dios habla hoy, Mateo 25:34. Y dirá el rey a los que están a su derecha, día del juicio: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Vuelve a leerlo conmigo, por favor. Y dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes, para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Entonces, lo que Dios preparó para su iglesia, para la esposa de su Hijo Jesucristo, que somos tú y yo, antes de crearlo todo, es el reino de Dios. Él lo preparó, Él lo alistó. Uy, ¿cómo será eso? Nuestra mente no alcanza a entender, a discernir, a comprender la naturaleza del Dios Padre creador de todo lo creado. Y puedo no imaginarme ni hacer semejanza ni soñar, sino puedo ver en el Espíritu al creador de todo lo creado antes de crearlo todo, alistar el lugar donde Él habita, alistar el lugar donde ha vivido, vive y vivirá por la eternidad. Y alistándolo le dijo el Padre al Hijo y al Espíritu Santo: arreglemos bien esto. ¿Por qué? Porque voy a crear al hombre, voy a crear a la mujer para que ellos vengan eternamente a vivir con nosotros. Vamos a crear al hombre y a la mujer a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y ellos allí, después de que tengan una peregrinación en ese mundo que vamos a crear, ellos vendrán eternamente a habitar con nosotros. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo prepararon el reino de Dios para ti y para mí. Yo no sé si a usted le ha sucedido que alguien muy especial viene a visitarnos. Cuando alguien especial viene a visitarte, tú preparas las cosas. Mire, yo recuerdo, y permítanme, sí, yo recuerdo que hace 11 años conocí a la mamá de los González, la señora Ada Díaz de González, y no había algo más espectacular que llegar los viernes, luego era los jueves, a su casa, pero hace 11 años, yo llegaba a su casa los viernes y ella me hacía sentir muy especial, Adita, porque ella sacaba su vajilla especial de porcelana y alistaba su mesa y colocaba un mantel. Él me decía: Martincito, pastorcito, me decía: Adita, qué bueno. Y ella preparaba todo, porque llegaba un invitado especial para ella. Y así lo hizo siempre, ¿verdad? Ahora yo digo, si tú y yo preparamos nuestra casa cuando viene alguien especial, ¿cómo será lo que Dios tiene preparado para ti y para mí? ¿Cómo será ese lugar que el mundo, la ciencia, no puede entender ni comprender y hasta se burlan de nosotros? Que esos tontos que aquí desperdician la felicidad del mundo porque es que allá les van a dar todo y por eso es que aquí son unos bobitos. Pero tú y yo sabemos que el Espíritu Santo que está en nosotros, sin verlo, nos confirma que hay algo que nuestra mente ni siquiera alcanza a definir. Y es el reino de Dios que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo habitemos allí. Muy bien. Entonces, mis amados, vamos a sumergirnos en esa palabra.
¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer ahora que estamos en encierro, que estamos en cuarentena, en aislamiento, en acuartelamiento, ¿sí? A sabiendas que 80, 100, 70, 50 años son un abrir y cerrar de ojos. Y que muchas veces por no entender a qué vinimos y para dónde vamos, no hacemos lo que tenemos que hacer en la vida. Por eso es importante, iglesia, tener en claro a qué vinimos a este mundo. ¿Por qué benditos estamos aquí? ¿Y cuál es nuestro papel aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestra función? ¿Sí? Entonces, bajo ese orden de ideas, sabiendo que debemos prepararnos para recibir, ¿sí?, lo que Dios ya preparó para mí. Miremos ahí qué es ese reino y cómo se recibe ese reino. Entonces, veamos ese versículo 34 del 25. Dice que Él preparó un reino, pero dice ahí la palabra, colócame Carlitos en versión Dios habla hoy, a los que dice que a los que estén a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos. Esta es la versión más pegada al original. Vengan ustedes, es concreta la palabra del Señor, es la palabra del Señor Jesucristo. Dice, vengan ustedes los que han sido bendecidos. Entonces, el primer requisito para yo poder prepararme y saber que voy a llegar allá es porque estoy totalmente convencido que soy un bendito por Dios, un bendito de Dios. Pero aquí la pregunta es grande y no filosófica. Aquí la pregunta es, para ti, para mí, ¿qué significa ser bendito? Para ti, para mí, ¿qué significa ser bendecido por Dios? Al tiempo de las puertas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él anunció que vendrían falsos profetas, falsos maestros, y hoy se enseña mucho el falso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que es una doctrina, pero no es el fundamento del evangelio de la salvación. Entonces, al tiempo de hoy, mucha gente piensa que ser bendito es tener lo que yo quiero o tener más que lo que los demás tienen. ¿Sí? Pero el primer requisito para que alguien sepa que va a ir a recibir lo que Dios preparó para nosotros desde antes de crear todo, es saber que la bendición más grande que tú y yo hemos recibido de parte de Dios es la salvación. La salvación por gracia es la más grande bendición que un humano puede recibir durante toda su vida. Tú puedes llegar a ser el dueño de la empresa más grande, puedes llegar a ser presidente de la nación más poderosa, puedes llegar a ser dueño de una empresa científica, de una empresa de constructora de lo que sea, de carros, de aviones. Usted puede ser el inventor de lo que sea, pero eso es terrenal y pasajero. La salvación es la única bendición grande que un ser humano puede recibir mientras peregrinamos aquí en la tierra, ¿sí? Y Dios nos confirma, cuidado, que somos benditos cuando nos concede el nacimiento nuevo. Cuando yo sé que soy bendito, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios, que yo he nacido de nuevo. Y ahí no importa si tú eres estrato 0 o estrato 6, si tú eres analfabeta o hablas 5 idiomas, si tú vives en la montaña o naciste en Inglaterra
o en Estados Unidos o en Canadá. Ahí no importa si eres blanco, negro, amarillo, azul, rojo, porque el nacimiento nuevo es por gracia, es por voluntad de Dios. El nacimiento nuevo no es por esfuerzo ni obra humana. El nacimiento nuevo es la confirmación que a partir de ahí tú y yo somos benditos de Dios, benditos por Dios, y empezamos a ver la vida de otra manera. Aquellos que tenemos el casco de la salvación en medio de esta pandemia, en medio de esta situación adversa y difícil, para nosotros todo esto tiene que ver con la voluntad de Dios, y entendemos y comprendemos el propósito de Dios en medio de esta pandemia, porque somos benditos. Más que quejabanza, hay una constante alabanza en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros labios. Pero sobre todo en nuestro hombre interior hay una constante alabanza a nuestro Padre Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé que nací de nuevo? A ver, mis amados, ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo Tomás Quinayas, que nos saluda desde Nueva Carla, Diana Janet López Hernández, sí, María Castañeda, Gisela Sánchez, Claudia Chávez, cómo usted y yo, Martín Ávila, sabemos que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Entonces, mire ahí en Mateo, en la versión Reina Valera, Mateo 24:44, léalo conmigo. Mateo 24:44, ¿estamos? A ver, vamos a leerlo. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Qué nos dice el Señor? Prepárense porque yo ya preparé algo. Prepárense porque yo ya preparé algo. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Hoy sí que se han levantado falsos profetas a través de la historia. Hombres que dicen que Dios les reveló el día, la hora, la fecha, y que calculan matemáticamente y salen con una cantidad de adivinación, siendo que el Señor dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo ni los ángeles, solo el Padre. Qué tremendo, ¿eh? El mismo Señor Jesucristo dijo: nadie sabe el día, la hora y la fecha, nadie lo sabe. Pero sí nos ordenó algo. Sin que ustedes sepan el día, la hora ni la fecha, deben estar preparados, porque el día que llegue ese momento, ustedes, si se prepararon, podrán recibir lo que yo preparé para los que se prepararon. Lo que Dios preparó solo es para aquellos que nos preparamos para recibir lo que Dios preparó. Aleluya. Hay algo preparado para los que nos preparamos. Y los preparados recibimos lo que Dios preparó. Y va más allá que todas las riquezas del mundo, porque eso que Dios preparó es eterno, es para siempre. Eso que Dios preparó, la mente no lo alcanza a entender ni a comprender. Se han escrito canciones, se han hecho poemas, pero la mente no alcanza a comprender. ¿Por qué? Porque el ser humano, siempre y cuando estemos en este cuerpo, estamos limitados al espacio y al tiempo. Al espacio y al tiempo. Pero nuestro espíritu, cuando nace de nuevo, está sentado en lugares celestiales en el tercer cielo, junto con Cristo Jesús a los pies del Padre. Por eso nuestro espíritu desde ya nos da las arras, el anticipo, las primicias de lo que es esa vida eterna. Por lo cual para nosotros esta leve tribulación, este leve padecimiento es pasajero para la gloria venidera que vamos a recibir cuando Él nos entregue lo que Él preparó para nosotros. Pero debemos prepararnos para recibir lo que ya está preparado para mí antes de que yo existiera. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿ah? Mira, cuando una mamá va a tener a su bebé, todos preparamos todo. La ropita, hacemos el shower,
¿verdad? Hay parejas que se preparan de qué manera, física, emocionalmente. Inclusive hay parejas que desde antes de unirse con la posibilidad de engendrar ese hijo, se preparan física, mental, emocional, espiritualmente, porque ellos son conscientes que ese hijo es la prolongación de su vida y es un regalo de Dios. Y ellos se preparan para prepararle a ese hijo lo mejor que le pueden dar. Pues eso hizo el Padre con nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo que he nacido de nuevo? Porque empiezo a invertir mi vida en prepararme para recibir el reino de Dios preparado para mí. Cuando yo nazco de nuevo, no es otra cosa que empezar a entender que esto es pasajero. Se va el apego a las cosas y a las personas. Empiezo a ver lo que solo los hijos de Dios podemos ver. Empiezo a entender lo que solo la iglesia entiende. Ya no peleo ni discuto con nadie por temas doctrinales. Ya me quito los títulos eclesiales y denominacionales. Ahora solo me interesa empezar a prepararme, porque sé que si hoy me llama el Señor o dentro de 50 años me llama el Señor, lo único que a mí me importa es que en el momento que me llame o en el momento que Él vuelva, si yo estoy con vida, yo esté preparado para irme con Él. Yo esté listo para irme con Él. Porque dice que aquellos que no se prepararon, sí, como las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, las insensatas que no se prepararon, que no fueron prudentes, les cayó un baldado de agua fría. Pero las prudentes se prepararon, y démonos cuenta que si usted no se prepara, ya nadie podrá hacer nada por usted. El que está preparado, la preparación del otro no le va a servir para que usted reciba el reino de Dios. La preparación es algo personal, es algo individual. Prepararnos para recibir el reino de Dios es la razón por la cual vinimos a este mundo. Mucha gente se está preparando para ser feliz en la vida por 70, 80 años, siendo que de esos 70, 80 años los últimos 20 o 30 no cuentan, y los primeros 10 o 15 o 20 tampoco. Entonces son 30 los cuales se invirtieron trabajando y ahorrando y haciendo una cantidad de cosas para que cuando ya está todo acomodado, ya no hay cómo disfrutar por lo que tanto se sacrificó la persona. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o diosidencia. Entonces, le tengo una gran noticia. Mientras usted sigue ahí en su diario vivir, hoy en la pandemia y cuando pase esto, porque si el Señor no viene antes, esto se olvidará. Usted y yo debemos ser conscientes que nos estamos preparando para recibir el reino de Dios desde aquí, ¿sí? Por eso quiero tomarme, por favor, un momento para que entendamos qué significa la palabra preparar. La palabra preparar viene del griego catarizo, con K y Z. Catarizo, ¿sí? Y preparar significa completar, constituir, perfeccionar, remendar, restaurar, unir, hacer apto con P, equipar, proveer. Bajo ese orden de ideas, creo entender por un versículo en el que hace mención el apóstol Pedro, en una de sus cartas, que antes de que Dios creara todo, Dios sabía que el ser que Él iba a crear a su imagen y semejanza iba a apartarse de Él. Y aún así nos creó y aún así planeó todo para que, apartándonos de Él, por el amor que Él nos tiene a nosotros,
Él iba a prepararnos el que volviésemos a Él, a sabiendas que muchos, viendo el amor de Dios, no quisieron volver a Él. Entonces, en la eternidad, Dios preparó su reino para que yo viva allí. Usted y yo vamos a vivir eternamente con Dios si nos preparamos aquí. Pues es sencillo. Para que tú almuerces hoy, o pides el domicilio donde mi hermana Marjorie y su esposo Hugo, que hoy está haciendo lasaña, si lo hace temprano podrá llegarle hoy, o prepara en su casa. Pero si usted no prepara algo, por sencillo que sea, usted no come. No, pues preparar algo ya hecho, pero usted tiene que prepararse, es ir a traerlo. Que hoy voy a comer un sándwich, pues tiene que ir a traer el pan, el jamón, el queso o lo que sea. Pero hay un grado mínimo o máximo de preparación. Si usted va a hacer unos espaguetis o va a hacer una carne, usted tiene que prepararla. Y en la medida que sea algo especial, algo exquisito, pues demanda más tiempo, demanda más preparación, más concentración, más invertir tiempo y hasta dinero. Por eso, si tú aquí en la tierra no invertimos toda nuestra pasión en prepararnos para recibir el reino de Dios, pues desafortunadamente, mira, acompáñenme un momento al capítulo 25, Carlitos, sí, capítulo 25, 41. También hay algo preparado para el que no se prepara para el reino de Dios. Capítulo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 25, 41. En el 25, 34 dice que hay un reino de Dios preparado para los que a Dios le plació bendecirnos por gracia. Pero también dice que hay algo que al mundo y a la ciencia y a los sabios y entendedores de este mundo les parece un cuentico de hadas. Y aquí está escrito, y dijo el Señor: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice aquí: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego, sufrimiento, sí, eternamente. Pero ese infierno no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles, que en la eternidad quisieron desobedecer a Dios. Entonces, al igual, todos los seres humanos nos estamos preparando para algo. ¡Qué noticia! Todos los seres humanos nos preparamos para algo. El que lo hace a conciencia, conforme a la palabra de Dios, nos estamos preparando por su gracia y su voluntad para el reino de los cielos, eternamente vivir con el Padre. Pero al que le parece la palabra de Dios un juego, un cuentico de hadas, ahí algo más, una mentira, porque quisieron quedarse viendo fe a los falsos ministros, falsos pastores, profetas, maestros o curitas o lo que sea. El que quiso entender la Biblia por lo que los hombres dicen de la Biblia, para esos ellos también se están preparando para los infiernos. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso dice la palabra. Todo ser humano se está preparando. Entonces, hágame un favor, usted que está ahorita en familia, ¿sí? Pregúntese a sí mismo y pregúntele al que tiene al lado: oye, ¿y tú para qué te estás preparando? Víctor Vera, ¿para qué se está preparando? Ever Mora, ¿para qué se está preparando? Ingrid Eliana Muñoz, ¿para qué se está preparando? María Nieto, Diana Soler, ¿para qué se está preparando? ¿Para los infiernos o para el reino de Dios? Es importante, mis amados, dejar eso en claro. Y les recuerdo que preparar es completar, constituir, perfeccionar, remendar, restaurar, unir, hacer apto, equipar, proveer. ¿Sí? Completar, porque al apartarnos de Dios,
estamos incompletos. E incompletos no podemos entrar allí. Pero mientras estemos en este cuerpo, el Espíritu Santo completa lo incompleto, pero este cuerpo, esta mente pecaminosa no nos deja experimentar lo completo. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue condenado para vivir en corrupción y ¿en qué? En vanidad. Siempre y cuando estamos en este cuerpo nos vamos a sentir incompletos, nos vamos a ver imperfectos, nos vamos a ver rotos, nos vamos a ver desunidos, apartados, ¿sí? Por eso el prepararnos es darnos su espíritu, darnos el nacimiento nuevo para que entremos como uno solo allí a Él, a la presencia de Dios. Aleluya. ¿Sí? Entonces, así como Dios les estaba diciendo, preparó su reino en la eternidad para que vivamos allí, aquí en la tierra, mientras yo me preparo para ir a lo que Él preparó, que es el reino de Dios, también hay algo preparado para la iglesia. Mucha atención. Mientras usted y yo nos estamos preparando, ¿sí? Mientras usted y yo nos preparamos para recibir el reino de Dios preparado para nosotros, aquí en la tierra hay algo que Dios también preparó para los que nos estamos preparando. Uy, qué lindo. Hay algo preparado para los que nos estamos preparando para lo que Dios ya preparó. Hay algo preparado para los que nos estamos preparando para lo que Dios ya preparó. Entonces, mientras vemos la plenitud del reino de Dios, que es hasta que partamos o nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, aquí en la tierra hay algo que debemos recibir, pero solo si nos estamos preparando. Si no, no se recibirá eso. ¿Sí? Acompáñeme en la versión Reina Valera a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta, del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. ¿Estamos? Muy bien. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuidado con esto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuidado con esto. Conforme a este versículo y el contexto de la palabra que le estoy exponiendo, la palabra que le estoy trazando por el Espíritu Santo de Dios, creo entender que voy a ver, que tú vas a ver, que voy a oír, que tú vas a oír, y que voy a experimentar y tú vas a experimentar realidades que nunca imaginé vivir. Y solo por la gracia de Dios. Dios preparó cosas que veremos, escucharemos, experimentaremos, tocaremos, ¿sí? Vivenciaremos, reales, para aquellos que de la mano de Dios nos estamos preparando para lo preparado en la eternidad. Por ejemplo, puedo hablar por el Espíritu a esa mujer que a pesar de que tiene todo en contra, te hablo a ti, mujer, en el nombre de Cristo Jesús, tú tienes todo en contra, pero tú te sigues preparando, tú sigues firme, no has negado la palabra, no has dejado de confiar, por lo cual eso que tú esperas, lo verás, lo oirás, lo experimentarás, lo tocarás. Tus hijos, tu familia,
tus padres, todo tu entorno, tu atmósfera será transformada. De tal manera que ni tú nunca imaginaste lo que Dios te va a mostrar. Hay algo muy grande preparado para ti. Que en medio de esta pandemia, que en medio de este aislamiento, no te has dejado llevar por las noticias. No te has dejado llevar por el miedo. No te has dejado llevar por lo que el mundo común se deja llevar. Sino que sigues firme, creyendo en la palabra, perseverando en la palabra. Estás en un proceso de preparación. Porque tú no te mueves por lo que ves, sino por lo que crees, y escrito está. A ti te hablo, mujer, en el nombre de Jesús. A ti te hablo, varón. Hay un de repente para tu vida. El Espíritu de Dios está ahí, y esa es la bendición más grande que podemos recibir. Pero sabiendo que ya somos benditos y sin dudar en ningún momento que siendo benditos, a pesar de que las cosas no están como quisiéramos que estuviesen, hemos seguido creyendo, perseveramos, no nos avergonzamos de nuestro Dios, le alabamos, le exaltamos, le glorificamos. Con lágrimas en los ojos, con dolor en nuestro interior, te decimos: pues Padre, si así lo has querido, así será y así seguiré. Pero a mí nada ni nadie me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A ti te hablo, mujer. Vas a ver, vas a oír, vas a experimentar cosas que tú nunca imaginaste. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Sí, vas a volver a ver ese hogar restaurado. Vas a ver a ese hijo profesional. Vas a ver a esa hija caminando de la mano de Dios. Vas a ver nuevamente tu proyecto de vida laboral, financiero, pero no como tú te lo imaginaste. Nunca imaginaste el proyecto de vida laboral y financiero que Dios preparó para ti. Lo vas a ver, lo vas a oír como otros van a decir. Y ese cómo, cuándo, de dónde, a qué horas. Pero todos saben que has sido el fiel, el loco, el apasionado, el enamorado del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Quiero transmitirte el espíritu que me quema, el espíritu que me llena. No me importa lo que me digan. No predico para agradarle a hombres. Predico porque es mi vida y mi pasión. Y lo que soy es gracias a Él. Y lo que vivo es por Él. Así que levántate. Tú que duermes, resplandece y dale a Él la gloria. Porque aquí la palabra dice que tú que te estás preparando para recibir eternamente su reino, Él preparó una sorpresa grande para ti. Y está por llegar. Está por llegar. Horas, minutos, segundos contados para que lo veas, para que lo escuches, para que lo experimentes en tu corazón. Dice la Biblia: el que sembró con lágrimas, con regocijo segará. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al que vive ahí en su casa. Dele un fuerte aplauso. Aleluya. Fuerte un aplauso para el que vive. Gloria a Dios. Sí. Ahora mira, hay algo más preparado para los que nos estamos preparando. Sí, Efesios. Acompáñenme a Efesios. Aleluya, Efesios 2:10. Léalo conmigo, por favor. Dice así la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si usted fue otra vez hecho por Dios, si usted desaprendió lo que el mundo le había enseñado y usted es una nueva creación en Cristo Jesús del Padre, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que mientras vivamos aquí anduviésemos en ellas. Hoy quiero hablarle a personas que dicen que su vida ya no tiene sentido, que no hay razón de ser. Quiero hablarle a personas que están en sus empresas, en su trabajo, que ahorita están haciendo teletrabajo, pero que se sienten
se sienten estresadas, agotadas, que saben que su pan diario llega a través de ese trabajo. Si no, hace tiempo lo hubieran botado para el carajo, como decimos en Colombia. Aleluya. A ti te hablo, mujer, varón. Tú que piensas que Dios se olvidó de ti, y tú que eres consciente que eres tú que por ser un fiel trabajador te has olvidado de Dios. A ti te hablo, mira, hay buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú, habiendo nacido de nuevo, siendo consciente que eres un hijo de Dios, caminemos en esas buenas obras. A ver, reciba esta palabra usted que está ahí. Reciba esta palabra usted que hoy no le encuentra sentido a la vida. Le hablo a usted que es un profesional de la salud, al médico, al enfermero. Le hablo al científico, le hablo al matemático, le hablo al empleado, le hablo al que barre calles, le hablo al negociante, le hablo al ama de casa, le hablo al estudiante, le hablo a usted que no le encuentra sentido a la vida. Pues ya Dios le ha anunciado que usted va a ver, va a oír y va a experimentar cosas maravillosas. ¿Cuándo vamos a ver, a oír y a experimentar? Cuando empecemos a caminar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que usted y yo recorramos su sendero. Cuidado con esto. Tú y yo somos parte del cambio que Dios está haciendo en los hombres hoy. ¿Quién dice amén? Oh, ¿quién le da gloria a Dios? Sí, mi hermano. Sí, usted y yo somos parte del cambio que Dios está haciendo hoy. Unos dirán, pero si yo estoy en mi casa, pero Dios sigue en su trono. Pero si yo no hago nada, pero Dios lo está haciendo primero en ti. Y vienen tiempos donde lo verás, lo oirás, lo experimentarás. Dios está preparando un ejército de guerreros, un ejército de hombres y mujeres que vamos a ir a arrebatar, a apoderarnos de lo que nos pertenece. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de apropiarnos de la misión divina de Dios aquí en la tierra. Y con eso vendrán las añadiduras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Con eso vienen las añadiduras que a veces a muchos le importan más que el mismo reino de Dios. Sí, entonces, a ver, yo quiero que usted reciba esta palabra, por favor. Usted es parte de proyectos nuevos que Dios está enviando. Hay diseños nuevos que están descendiendo a la tierra en este momento. Quiero hablarte como un hombre gusano, pecador, redimido, justificado por la gracia, que me muestra sin yo merecer, que veo sin yo pedirlo, pero que Él en su misericordia se manifiesta y me dice: dile a mi pueblo que estoy enviando diseños, que estoy enviando propósitos, que estoy enviando proyectos de los cuales ellos, siendo necios, viles, débiles y tercos, yo me gloriaré en ellos. Hay nuevos proyectos, escucha lo que dice el Señor, y son proyectos reales con los cuales Dios mostrará su misericordia a la humanidad. Y esos proyectos, usted es parte de esos proyectos. Muchos de esos proyectos nacerán en su corazón. Otros proyectos ya estarán ahí, que nacieron de Dios en el corazón de otro hombre, y usted y yo vamos a apoyar esos proyectos. Pero vienen cosas muy grandes. Escúchame muy bien. El primer proyecto al que Dios nos llama es la gran comisión. Es tiempo de discipular, es tiempo de predicar a tiempo y a destiempo. Es tiempo de decirle a los hombres: arrepiéntanse, pidan perdón, el reino de Dios ha llegado. Jesucristo es el Hijo único de Dios y solo en ella salvación. Aleluya. Ese es tu primer proyecto nuevo. Es algo bueno y nuevo desde hace 2000 años. Estamos aquí, iglesia. Yo me gozo. Ese es el gran proyecto. Pero a la par de ese proyecto, sí, Dios me ha mostrado fundaciones de carácter social.
fundaciones de carácter social. Yo creo que los que llevan conmigo estos 11, ya casi 12 años de ministerio, desde que el Señor me ha entregado junto con mi esposa y mi familia el ministerio Camino de Vida Plena, ¿verdad? Yo quiero decirte que ya perdí la cuenta de cuántas veces he dicho y he hablado de la fundación de restauración para hombres y mujeres con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Y aquí me tiene diciéndole: lo creo, no partiré sin ver una fundación llena del poder de Dios, dando atención gratuita y viendo el proceso, como llega un hombre totalmente, sí, desechado por la sociedad, desechado por la familia, acabado por las sustancias psicoactivas. Veremos, oiremos, experimentaremos la gloria de Dios, viendo a ese hombre levantado como un ministro, levantado como un profesional, levantado como un padre de familia, porque para eso vinimos. Eso es lo que muchas veces no te deja dormir, eso es lo que te apasiona, eso es lo que te enloquece. Por eso ya no te gusta el mundo, por eso ya no te llena el dinero, ni el licor, ni el sexo ilícito. Por eso muchas veces no te ubicas, porque tu espíritu está ardiendo por dentro, diciendo: prepárate, prepárate. El tiempo ha llegado de ir a actuar con el poder de Dios. Aleluya. Oh, bendito el Señor. Pero también el Señor me ha mostrado algo. Mira lo que me ha mostrado el Señor. Mira, hay personas que soñaron con ser grandes empresarios. Hay personas que soñaron con mucho dinero. Y hoy están viviendo de la misericordia de otros. Sí, hoy están diciendo: no tengo. Tú fuiste a la universidad a capacitarte. Tú alcanzaste a ver lo que el mundo llama gloria. Alcanzaste a gerenciar. Alcanzaste a vestirte como el mundo dice que se debe vestir. Alcanzaste a ir a los restaurantes y lugares donde el mundo dice que hay que ir. Y de un momento a otro todo se vino abajo. Pues aquel que empezó la buena obra en ti es fiel en perfeccionarla. Alístate, porque el Señor ha dicho, escúchame, que vienen proyectos empresariales, financieros, de carácter social. ¿Tú sabes por qué ese proyecto financiero, esa empresa cayó? ¿Sabes por qué? Porque era un propósito único para ti nomás. La única intención era lucrarte a ti mismo. La única intención era aumentar los ceros en tu banco, vivir de la renta. Y esa no es la voluntad de Dios. Tú y yo tendremos lo que Dios nos quiera dar. Tú y yo tendremos los bienes materiales para los cuales nuestro carácter esté preparado. Pero prepárate, tú que estudiaste los números, la administración, la ciencia, y que no le encuentras sentido. Dios está entregando en este tiempo diseños específicos empresariales y financieros que traspasarán fronteras, mis amados. Y usted es parte de ese proyecto, porque tú eres bendito para bendecir a otros. Y hoy no tienes ni para almuerzo. Y un día serás un árbol que dé sombra a muchos. Aleluya. Hoy estás tirado ahí en el sofá de tu casa. Hoy quieres enterrarte a ti mismo. Estás bravo contigo, con Dios, con la vida, con todo el mundo, porque sabes que dentro de ti invertiste tiempo, dinero, te capacitaste, te formaste y terminaste como nunca pensaste. Pero ahora el Señor dice: vas a ver, vas a oír y vas a experimentar lo que nunca imaginaste, porque ahora lo vas a hacer a mi manera, en mi tiempo y bajo mi voluntad. Y lo que Dios respalda, nada ni nadie lo puede tumbar. Aleluya, aleluya, aleluya. Escucha esto. Diga conmigo, dígalo conmigo, dígalo ahí. Que se escuche en toda la cuadra, que se escuche en todo el lugar. Diga conmigo: yo ya soy bendito. Diga conmigo: yo ya soy bendito. Y lo que hago es para bendecir a otros, no para lucrarme a mí.
Vamos a empezar a hacer las cosas para bendecir a otros. Nos vamos a quedar solo con lo necesario. Pero no es darle el pescado al otro. Es dar el pescado mientras el otro aprende a pescar. Pero el que no quiere aprender a pescar, ese un día no recibirá el pescado gratis. El que tenga oídos que oiga. Hay que prepararnos. Hay que aprender a pescar. Hay que crear una empresa. Sí, que lance redes espirituales y redes materiales. Y eso eres tú y yo y tus generaciones y tus hijos. Vamos, levántate y dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Que dentro de ti salga una voz de júbilo. Que dentro de ti salga una voz de alabanza, de gratitud. Y solamente recibe esta palabra. Y así como Abraham con 100 años, así como Abraham con 75, 80, 90 años, no veía a su hijo y ya no tenía fuerzas y su esposa estaba estéril, igual que Abraham, levántate y di: Señor, creo tu palabra, la recibo. ¿Por qué? Porque ya no depende de mí, es porque tú preparaste esto. Ahora dame la sabiduría para yo prepararme en lo que yo me tengo que preparar. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos se gozan hoy? ¿Cuántos se gozan hoy? Me gozo. La presencia de Dios me revoluciona. La presencia de Dios me mueve. Y no son emociones. Porque aquí al frente tengo una cámara, tengo el locker de libros, el computador, el closet. No veo a nadie como para que usted me transmita lo que usted y yo estamos experimentando en este momento. La gloria de Dios está llenando tu casa, mi hermano. La gloria de Dios está llenando tu hogar, mi hermano. La gloria de Dios está llenando todo aquello. Sí. Porque sé que Dios te está hablando cara a cara. Pero acuérdate que para que el hijo pródigo valorara la casa del padre, tuvo que comer algarrobas. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias por las algarrobas. Gracias por las algarrobas. Pero tú no me las diste. Yo decidí comerlas. Pero ahora levanta tu mano y dile: Señor, he entendido, y ni yo y ni mi casa volveremos a las algarrobas, porque ahora nos sentaremos a alimentarnos de la mesa del Señor. Aleluya. Vamos a alimentarnos, vamos a comer de la mesa del Rey. Vamos a comer de la mesa del Rey. Vamos a comer de la mesa del Rey. Aleluya. Muy bien. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es que Dios prepara su iglesia para entregarles su reino eterno? ¿Cómo es que Dios está preparando a su iglesia? Y esto es en todas las naciones, ¿no? No es solo aquí en Camino de Vida Plena, porque eso sería ser secta. Lo está preparando en los de título católico, evangélico, aún se lo digo, los musulmanes, en los ateos, porque Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Y no se trata del que corre ni del que quiere, sino del que Él tiene misericordia. Y hoy hay ateos que no saben que Dios un día los llamará para que ellos empiecen a preparar. Hoy hay musulmanes, hoy hay de toda clase de credos religiosos que ellos no saben que ellos, antes de que todo fuera creado, ellos fueron predestinados
para prepararse para recibir lo preparado por Dios para su iglesia. Así que, ¿cómo es que Dios prepara? ¿Sí? Acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia. A fin, tiene un fin el que nos enseñe la Biblia, nos redarguya, nos corrija y nos instruya. ¿Cuál es el fin de la enseñanza de la Biblia? Pues que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para la obra que tenemos que hacer aquí y la eternidad que vamos a vivir allí. El reino de Dios se empieza a vivir desde aquí. Mientras nos preparamos aquí para ir allí, aquí tenemos que recibir algo que está preparado y caminar en lo preparado. Hay mucha gente que hace buenas obras, pero no fueron preparadas por Dios de antemano. Las buenas obras preparadas de Dios, por Dios de antemano, son para aquellos que somos benditos de Dios. ¿Quiénes somos benditos de Dios? Aquellos que recibimos el nacimiento nuevo. Y aquellos que recibimos el nacimiento nuevo, invertimos toda nuestra vida en hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué te sirve prepararte para médico si vas a montar una clínica para abortos? ¿De qué sirve prepararse como un ingeniero químico si vas a terminar produciendo sustancias psicoactivas? ¿De qué te sirve prepararte para gobernar si vas a robar a un pueblo? ¿De qué te sirve preparar tanto tu cuerpo si es para ir a deleitarte con las tinieblas? ¿De qué te sirve prepararte para tener tanto dinero si no lo puedes compartir con otro? ¿De qué te sirve hacer lo que haces si no está conforme a la voluntad de Dios? Por eso nosotros que hemos nacido de nuevo, nos estamos preparando para que aquí en la tierra caminemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. Y eso confirma que Él nos está preparando para que vivamos en la eternidad con Él. Por lo cual hay ¿qué? Hay rectitud. Por lo cual hay ¿qué? Hay santidad. Por lo cual hay ¿qué? Hay gozo en medio de la tribulación, de la prueba, de la aflicción. Por lo cual hay ¿qué? Hay paciencia, que es la que nos perfecciona. No es en mi tiempo, no es a tu manera, no es como tú quieres. Es lo que más nos cuesta a nosotros, aún habiendo nacido de nuevo, abandonarnos a la voluntad de Dios, abandonarnos al propósito de Dios. Y es algo muy personal, eso no te lo enseña ningún ministro. Es algo muy personal esa preparación. ¿Sí? Entonces, ponme cuidado. Cuando yo me sumerjo en la palabra de Dios conscientemente, ¿sí? Todo lo que sucede en mi diario vivir es parte de la preparación que yo necesito. Cuando yo a conciencia memorizo los salmos, la palabra de Dios, cuando yo a conciencia me levanto a orar, cuando yo a conciencia voy a trabajar bajo la voluntad de la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo que sucede en mi diario vivir es parte de la preparación que yo necesito. Cuidado con esto, mira lo que te voy a decir. Si yo estoy en la palabra de Dios, esto que estoy viviendo y enfrentando es lo que yo necesito para ser preparado y así recibir el reino de Dios. Romanos 8:28.
Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sí? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es. Entonces, ¿qué es amar a Dios? Amar a Dios no es como los hombres, te amo, lindo, ay, no. Amar a Dios es guardar su palabra, vivir su palabra, permanecer en su palabra. Entonces, si yo estoy en la palabra y suceden cosas contrarias y adversas, esas cosas las necesito. Mira, orando esta mañana, el Señor mostró algo a mi vida y quiero ministrar en el nombre de Cristo Jesús. Hay personas que están estancadas. Hay personas que no han podido avanzar en el propósito de su preparación y por eso no han recibido aquí en la tierra lo que Dios tiene preparado para ellos. Porque tienen su corazón herido. Porque hay amargura, porque hay dolor, porque hay allí un enredo emocional y sentimental y afectivo. Porque les traicionaron, porque jugaron con ellos, porque le hicieron cosas tremendas y se las están haciendo. ¿Sí? Pero yo quiero decirte, en el nombre de Jesús, que si tú estás en un proceso con Dios, que si tú estás en la palabra de Dios, eso que sucedió y eso que está sucediendo y lo que vaya a suceder es lo que tú y yo necesitamos para ser preparados a la perfección de Dios. Mira, cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile al Señor: gracias, Señor, por eso que permitiste en mi vida y me trajo tanto dolor. Por eso que me decepcionó, me defraudó. Por eso que dentro de mí produjo heridas. Por eso que me opacó y me estancó, y te doy gracias porque en tu palabra cara a cara hoy me dices que aunque no lo entiendo y no lo he podido aceptar, yo necesitaba eso que sucedió en mi vida. Y levanta tus manos y suelta ahora ese dolor, suelta ese recuerdo en el nombre de Jesús. Suelta eso que tienes ahí, ese odio, ese resentimiento, esa sed de venganza. Suéltala en el nombre de Jesús ahora. Abandonémonos en la presencia de un Dios todopoderoso. Abandonémonos en su amor, en su paz, en su gozo. Y sea lo que sea que hayas pasado, vivenciado, experimentado en tu vida, simplemente dile a tu hombre interior que está herido, traumatizado, frustrado, estresado, agotado, cansado, caído. Dile con nombre propio a ese hombre interior: Martín, sí, dile Liliana, Ruth, Pedro, dile: eso que sucedió, yo lo necesitaba. Eso que me hicieron, yo lo necesitaba. Eso que viví, yo lo necesitaba. Eso que recorrí, era necesario recorrerlo. Y ahora me abandono en Él para que venga su perfecta voluntad. Aleluya. Abandónate en el Señor. Vamos a abandonarnos totalmente en Él. Vamos a reposar en Él. Vamos a descansar en Él. Vamos a darle gracias a Él. Está hablando cosas maravillosas a su iglesia. Está hablando cosas únicas a su iglesia. Está diciéndonos que todo esto, toda esta pandemia, este encerramiento, este aislamiento, tiene un propósito de parte de Dios para la iglesia y para el mundo entero. Vamos a seguir.
¿En qué consiste la preparación? ¿En qué consiste la preparación? Mira, quiero llevarte a la carta del apóstol Pedro. Y debemos entender aquí algo muy clave, iglesia. Carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a estar leyendo primero del 1 al 7. ¿Sí? Mire de lo que habla el Señor hoy. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio, mujeres, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Está hablando primero a la mujer. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Está hablando muy clara la palabra. Vosotros maridos, ahora nos habla a nosotros. Igualmente, o sea, igual, lo mismo que le dijo a las mujeres, ese igualmente es para nosotros. Vivid con ellas sabiamente. El hombre que no tenga sabiduría para vivir con su mujer, perdió. El hombre que no tenga la sabiduría de Dios para convivir con la mujer, con su esposa, con su amada, con su idónea, perdió. ¿Sí? Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No es que la mujer sea más frágil. Dice como a vaso más frágil. Dios fue el que creó a la mujer y utiliza al apóstol Pedro para decirnos, no hay cosa que enamore a una mujer que el tratarlas con fragilidad, pero eso no significa que ellas sean frágiles ni pendejas. Y lo dice por la naturaleza del hombre, del macho, del varón, ¿sí? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Creo entender que dice aquí que cuando un hombre no tiene una buena relación con su esposa, su oración poco y nada llega al reino. Mire, vamos a entender lo que está diciendo el Señor. Pon cuidado. A través del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Puedo entender por la escritura y el Espíritu, la unción del Santo que mora en mí, que es el que me enseña todas las cosas. El núcleo de la sociedad es el matrimonio. El centro, el fundamento, lo que sostiene la sociedad es el matrimonio. Por eso el matrimonio ha sido tan golpeado al día de hoy. Por eso la proliferación del homosexualismo y el lesbianismo. Por eso hoy encontramos legalmente establecidos y aceptados por los gobiernos que 2 hombres y 2 mujeres conformen un matrimonio. Legalmente. Aprobado por los hombres, pero no aprobado por Dios. Dios no rechaza a la lesbiana ni al homosexual. Dios rechaza el pecado que se practica cuando se acepta una conducta que está fuera del diseño de Dios. El diseño de Dios es: a ti que te he creado varón y a ti que te he creado mujer. Yo no me equivoqué contigo. Si naciste hombre, hombre eres. Si naciste mujer, mujer eres. ¿Por qué vienen desviaciones? Por la influencia de una sociedad corrupta. Pero eso no nace afuera, nace en el hogar. Por eso la importancia de que la mujer
sea sujeta a lo que demanda la palabra y el hombre sea sujeto a lo que demanda la palabra, ¿sí? Porque en ese matrimonio, que es el núcleo de la sociedad, nace la restauración de una sociedad destruida por la corrupción del pecado. Mira, Dios tiene sus ojos puestos en los esposos, en ese varón y en esa mujer. Por eso nos ha encerrado, para que dejemos de ser hipócritas. Por eso quiere que nos encontremos cara a cara y podamos desnudarnos el uno al otro. Por eso hoy estamos viendo todo lo que se está viendo, tanto conflicto. Mira, ningún hombre podrá tolerar a la esposa y ninguna esposa podrá tolerar al esposo sin que la presencia de Dios gobierne sus vidas. Esto no basta con respirar profundo y contar hasta 1,000,000. Esto no basta con la yoga y con la meditación trascendental. Esto basta con la presencia de Dios. Un versículo de la Biblia en tu mente hecho vida. Meditándolo, pero dejándolo que se haga vida. Porque es en el hogar, en el matrimonio, donde se destruye la sociedad. Si hoy un matrimonio se casa primero con Cristo Jesús, la sociedad empieza a ser restaurada, restituida. La sociedad empieza a prepararse desde el matrimonio para recibir el reino de Dios. ¿Cómo cambia una nación cuando empieza a cambiar un matrimonio? ¿Cómo cambia una sociedad cuando empieza a cambiar un matrimonio? ¿Cómo cambia una cultura cuando empieza a cambiar un matrimonio? ¿Y cómo cambia un matrimonio cuando empiezo a cambiar yo? Entonces el cambio de la sociedad nace en mí primero. Amén, iglesia. Mira, una pareja restaurada y bendecida es una generación que recibe la herencia del reino de Dios. Tu esposo y esposa, ustedes que han pasado por la realidad de la infidelidad, ya sea de un lado o del otro o de ambos lados, ustedes que han pasado las pruebas financieras, ustedes que han pasado las pruebas de un cementerio, de un hospital, de una cárcel, ustedes que han pasado las pruebas que han pasado, pero que hoy los mantiene el Señor todavía juntos, para ustedes esta palabra, esposo y esposa. Usted que lleva solo un año, usted que lleva 5, 10, 20, 25 años unidos como esposos, para ustedes esta palabra de restauración. El Señor tiene los ojos puestos sobre su matrimonio. El Señor tiene los ojos puestos sobre su vida. No se cansen de hacerse el bien el uno al otro. Pero para no cansarnos de hacernos bien el uno al otro, tenemos que permanecer en la presencia de Dios, buscar incansablemente la presencia de Dios. ¿Sí? Padre, yo te doy gracias por cada matrimonio que en este momento está recibiendo tu palabra. Te doy gracias por ese esposo, por esa esposa. Te doy gracias, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Porque has preparado para ese matrimonio cosas que ellos nunca vieron, ni escucharon, ni experimentaron. Señor, esa esposa, ese esposo, verán la gloria de Dios manifiesta en su matrimonio, y todo por tu gracia. Gracias, Espíritu Santo, por confirmar la palabra de Dios en el corazón de esa mujer. Gracias por sanar esas heridas. Gracias por borrar ese pasado. Gracias por cerrar esa herida abierta. Gracias por quitar ese recuerdo. Gracias por borrar esa imagen. Gracias por silenciar esas voces.
Gracias por tratar a ese esposo. Espíritu Santo, gracias. Gracias. El amor de los padres vuelve a los hijos y el amor de los hijos a los padres. Y ese hogar, esa familia, esa casa, ese matrimonio, ahí, Señor, ahí preparas una sociedad, tu iglesia, para entregarnos el reino de Dios. Aleluya. Dele gracias a Dios, varón, por su esposa. Bendígala en este momento con toda bendición espiritual. Hoy mi amada esposita Nubia está cumpliendo su turno dominical hospitalario. Y yo la bendigo con toda bendición espiritual. Bendigo mi hija Ana María, que un día será madre y esposa. Bendigo a Samuel David, que un día será esposo y padre. Y creo en el nombre de Cristo Jesús que un nuevo tiempo ha llegado para nuestras familias. Levante sus manos y alábele, levante sus manos y adórele, levante sus manos y exáltele. Gracias, simplemente usted reciba esa palabra y dígale: Señor, entiendo que aún esa infidelidad era necesaria para que yo valorara, para que yo entendiera. No se está justificando el pecado porque hubo consecuencias y aún se paga el precio de esas consecuencias. Pero así como José le dijo a sus hermanos: no fueron ustedes los que me vendieron y me trajeron acá. Dile tú a tu esposa, a tu esposo, dile: no fuiste tú el que me hiciste daño, fue Dios quien lo permitió para que yo me enamore más de Dios y te pueda amar y respetar más a ti. Aleluya. Aleluya. Dile eso a tu esposo, dile eso a tu esposa. Santo es nuestro Dios, santo es nuestro Dios. Esos padres que tienen hijos que se divorciaron, en el nombre de Jesús, levántese y ore por esa hija, por ese hijo. Dice la palabra que aquel que empezó la buena obra en nosotros, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Y eso se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Gócese en el Señor en este momento. Oh, santo eres, Señor, bendito eres. Pero ahora viene en el mismo apóstol Pedro la palabra, ¿para quién? La palabra para todos. Primero es para los esposos. Ahí nace la preparación, la restauración, la perfección de la iglesia que vamos a recibir el reino. Pero alguien dirá: pero yo soy soltero. Le estoy hablando a usted, varona, que nunca se casó. A usted, varón, que nunca se ha casado, que no se ha casado y de pronto no haya, por voluntad de Dios, una pareja para usted. Le hablo a usted en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pedro por el Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, esto es para todos, para los esposos, para toda la familia, para toda la iglesia, para toda la sociedad. Mire lo que dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Aleluya, yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. El Señor nos manda a tener un sentir de compasión por los demás. Así me ofendan, porque ahí lo dice. Debo amar con amor fraternal a todos mis hermanos. Misericordioso, debo ser amigable. Pero mire lo que dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque
Y empieza a orar el Salmo 34, el apóstol Pedro. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mira, estos son los hábitos conductuales establecidos para el comportamiento en la iglesia de Jesucristo. Cuando Dios permita que nos volvamos a congregar, cuando Camino de Vida Plena vuelva a congregarse un domingo, 100, 200, 500, 1000, los que Dios permita, Él nos dice, quiero verlos en un mismo sentir. Quiero ver que sean compasivos, que se amen fraternalmente, que sean misericordiosos, que sean amigables. Independiente del proceso que yo lleve con cada uno de ustedes, quiero ver que no se devuelva mal por mal ni maldición por maldición, sino que al contrario, entre ustedes se bendigan y desen cuenta que esta pandemia, este encerramiento, este aislamiento, esta cuarentena sirvió para que todos viéramos cómo el amor de Dios está fluyendo en todos nosotros. Yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que han sentido compasión por sus otros hermanos. Yo doy gracias a Dios por usted que cuando coge ese buen almuerzo y lo va a pasar, no le baja de aquí porque sabe que un hermano no está comiendo lo que usted come y siente compasión. Pero no se queda sintiendo y orando. Usted se mete la mano al drill y actúa para bendecir al hermano. Y yo doy fe y testimonio que el amor de Dios se ha manifestado en Camino de Vida Plena. Doy fe y testimonio que ustedes, amados, están siendo compasivos, misericordiosos, que entre ustedes se están ayudando y cuidando unos a otros. Esa es la iglesia de Jesucristo. Que entre ustedes muchos están cogiendo el arroz y lo están partiendo para que otro hermano también, que no tiene, por la razón que sea, pueda tener lo mismo que usted tiene. Pero también nos dice que ya debemos refrenar nuestra lengua si queremos amar la vida. Amar la vida es dejar de hablar como hablamos a veces. Es dejar de hablar engaño. Amar la vida es apartarme del mal y hacer el bien. Amar la vida es buscar la paz y quedarme ahí. ¿Cuánta gente aún en medio de la pandemia, el pecado que no han querido entregarle en la cruz al Señor Jesucristo, los lleva a buscar el desenfreno, la inmundicia? Pero usted y yo estamos entendiendo la voluntad de Dios. Y doy gracias a Dios porque la palabra no ha vuelto vacía. Aleluya. La palabra no ha vuelto vacía. ¿Sí? Mire esto tan lindo. Acompáñeme a Apocalipsis. ¿Qué sucede con aquellos que verdaderamente decidimos prepararnos? Dejamos que Dios nos prepare. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, creo que vas a cambiar de cámara, Carlos. Sí, gracias. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Muy bien. ¿Está ahí la iglesia? Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Haz el cambio de cámara, Carlitos, para que quede ya centrado. Gracias. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mira, aquellos que nos preparemos aquí, mientras caminamos en las obras que Él preparó, un día nos gozaremos, nos alegraremos y daremos gloria, porque
estaremos recibiendo una gran recompensa. ¿Cuál? La invitación a la única y verdadera gran fiesta del universo, las bodas del Cordero. Y dice, y a ella, a la iglesia que se preparó, se le ha concedido que se vista de lino fino. Esa es la ropa con la que se entra allí a la gran fiesta de las bodas del Cordero, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo me preparo para recibir el reino de los cielos? Con las acciones que yo lleve a cabo día a día. Entonces, mi vestido deben ser las acciones justas. Revisa tu vida, ¿estás siendo justo con todo lo que haces? ¿Estamos siendo justos con nosotros mismos? ¿Estamos siendo justos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos? ¿Estamos siendo justos en el manejo del dinero? Si somos jefes, ¿estamos siendo justos con el equipo de trabajo? Si somos empleados, ¿estamos siendo justos con la empresa para la que trabajamos? Si somos comerciantes, ¿estamos siendo justos con lo que negociamos? Porque esa es la manera como nos colocamos las vestiduras. Entonces creo entender que el que ha nacido de nuevo empezó a ver, a oír y a experimentar algo sobrenatural y empezó a caminar en esos proyectos, en esos diseños que Dios ha enviado para su iglesia, por lo cual no hay duda, no hay pie a perder que nosotros podemos actuar por su gracia justamente. Cierra tus ojos y pídele al Señor que nos permita, que te permita actuar con justicia. Pedimos perdón, Señor, por la manera injusta como hemos actuado hasta hoy. En el área personal, académica, laboral, familiar, financiera, ministerial. Pedimos perdón. Y queremos empezar a actuar justamente. Recuerda que el versículo base con el que empezamos, el capítulo 25 de Mateo, el contexto es que cuando él le dijo: apartaos a la derecha a mis ovejas, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y fuiste a verme al hospital. Y él dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Yo puedo dar testimonio que hoy, tú, la iglesia, sí, está obrando en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Yo doy gracias a Dios en este día, porque esta pandemia está permitiendo, ya que de pronto esos servicios dominicales nos habían cerrado en una rutina, esperando muchas veces creer que la bendición es que un lugar se llene de gente, y no. Mira cómo en este momento nos estamos convirtiendo en una verdadera comunidad. No nos vemos, pero quiero decirte que durante estas 5 semanas que estamos completando, hay muchos amados hermanos que de rodillas se han postrado y levantado sus manos diciéndole al Señor: gracias por mi familia, porque a través de mi comunidad, Señor, me has dado el alimento, me has dado una llamada, me has dado paz, me has dado gozo, porque el Señor necesita de ti para darle el amor al otro, para darle lo que el otro necesita, y esa es la verdadera comunidad. Pero ya no es porque yo lo haga, sino porque Él preparó esas obras, esas buenas obras de antemano. Y en Camino de Vida Plena lo estamos viendo. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera estamos viendo cómo unos a otros nos damos la mano? Sí. Y de ahora en adelante, el día que nos volvamos a reunir, ese primer domingo que Dios permita que estemos nuevamente juntos y unánimes, ya no seremos más un club social, sino una verdadera comunidad en el Espíritu. Ya tú no sabrás a quién decirle gracias, porque yo le hablo del milagro, mas no del santo.
Ayer se pudieron repartir más de 25 mercados a toda la comunidad, y es la tercera vez que se hace, y vamos para la cuarta o para las veces que sea, porque la iglesia de Jesucristo es hija del dueño del oro y de la plata. Pero no hay satisfacción más grande que ver el gozo, la alegría, la paz. Es que no hay palabras para expresar cuando tú le entregas a un hermano el alimento que él necesita. No hay palabras para expresar cuando sus lágrimas dicen gracias. Pero yo quiero decirle a todos ustedes, no soy yo, no es el pastor Martín. Son los aportes de toda una comunidad que ha creído en Jesucristo. Sí, es ese aporte de toda una iglesia. Hay unos que dan esto y lo otro. Hay otros que dicen, pero yo solo pude dar esto. Pues eso ha hecho parte del alimento en una casa. Y nadie puede hoy enorgullecerse. Nadie puede atribuirse a él la gloria ni nada. Nadie, ni yo ni nadie. Es el Señor que es la cabeza de esta su iglesia, y Él es el que reparte como Él quiere y da a quien quiere como Él quiere. Aleluya. Y eso es lo que está hablando aquí la palabra. Por eso nos encerró, para que nos diéramos cuenta que sí tenemos el amor de Dios, que sí nos amamos unos a otros, y que hoy más que nunca anhelamos volver a estar juntos para darnos un abrazo y decirnos, verdaderamente tú eres mi familia, tú tienes el espíritu de aquel que me salvó a mí. Bendito sea el Señor. Sí, bendito sea el Señor. Mira lo que dice Hebreos 11:16 para los que nos estamos preparando para ese gran regalo. Dice, está hablando de la catedral de la fe. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mira, escúchame muy bien. Dios conoce muy bien tu proceso. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce tus caídas. Dios conoce tus errores, mis errores. Y Dios no se avergüenza ni de ti ni de mí. Por eso Dios nos ha preparado una ciudad para vivir eternamente. ¿Sí? Ya cuando Satanás llega a acusarnos ante el Señor, Dios no se avergüenza. Dice, sí, volvió a caer, pero es mi hijo. Y de esa caída él va a aprender a ser mucho más de lo que hubiera aprendido en una universidad o en otro lugar. Porque los hijos de Dios de los errores aprendemos. El punto aquí es no más mirar los errores y las caídas del otro, es centrarme en el proceso. Que la esposa deje de mirar los errores del esposo y el esposo los de la esposa, y cada uno compartan en medio de la debilidad y el error el amor que Cristo nos está dando. Que los hermanos dejemos de mirarnos nuestros errores, nuestras caídas, y empecemos a compartir entre nosotros el amor. Así como lo han hecho ahora. No se ven, porque ustedes no se ven físicamente, no pueden estar juntos, pero yo he sido el mensajero de una iglesia donde con gozo, como el sirviente de ustedes, porque eso es lo que soy, el sirviente de ustedes, puedo ir a decirle a otro hermano, mire, aquí le manda el Señor a través de ese hermano que te ama, de esa hermana que te ama. Y no hay gozo más grande que ese gozo de decirle a alguien, no estás solo, no estás sola, aleluya. Sígalo haciendo, siga haciendo la obra que está haciendo. Sé que hay muchas personas que no lo han hecho a través aquí de este siervo, pero están sirviendo, están compartiendo, están llevando. No te canses de hacer el bien, para nada. No te canses, ¿sí? Y mira la bandera que Dios nos entregó. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2.
versículo 19 al 21. Cuidado con esto. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Diga conmigo: el Señor me conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te doy gracias. Porque nosotros nunca hubiésemos podido enfrentar y vencer la iniquidad, la rebelión y el pecado que mora en nosotros. Y hoy te damos gloria, honra y alabanza, porque tu Hijo Jesucristo, al morir en la cruz, nos dio el poder para vencer la iniquidad y apartarnos de ella. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Atentos, iglesia. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta es la bandera que la comunidad cristiana Camino de Vida Plena, la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, hemos levantado, ¿sí? Puesto que Dios me conoce, puesto que Dios mora en mí, yo puedo ahora apartarme de la iniquidad que siempre va a estar delante de mí. Cuidado con esto. Ya no somos malditos, nosotros ya somos benditos con toda bendición espiritual. Nosotros hemos pasado de la cautividad del pecado y de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero hasta que estemos en esta tierra, esa tentación, ese ofrecimiento del pecado y de la iniquidad estará delante de nosotros. Pero el que está preparándose, los que nos preparamos para recibir el reino de Dios, nos apartamos de practicar en pensamiento, en sentimiento, en deseo, en palabra, en visión, en lo que oímos, en lo que hacemos, toda conducta de iniquidad. Qué lindo. Tú y yo fuimos creados de un mismo barro. Tú y yo somos vasos de un mismo barro. El vaso de la prostituta es el mismo barro con el que se hizo mi vaso. El barro del homosexual, de la lesbiana, del delincuente, del ateo, es el mismo barro con el que nosotros fuimos hechos. Por eso nadie de nosotros se puede enorgullecer. Pero por la gracia de Dios, usted y yo hoy estamos aquí reunidos. Estamos juntos, no unánimes, sí en el Espíritu, porque usted y yo somos de un mismo barro que fue creada toda la humanidad, pero tú y yo somos un vaso de honra para la gloria de Dios. Levante sus manos y diga: yo y mi casa somos vasos de barro hechos para la honra y la gloria del Dios Padre. Dígalo con firmeza, dígalo con fe. Aunque en este momento algún miembro de su familia esté caminando como un vaso de barro para deshonra. Aunque usted vea que algún allegado a usted en este momento sea un vaso de barro para afrenta, para pecado, para inmundicia. Hoy la palabra de Dios te ha dicho que un día verás, oirás y experimentarás como tú y ese que hoy no ves en la presencia de Dios, caminaremos como vasos de barro que honramos al Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Un fuerte aplauso, aleluya. Yo y mi casa somos vasos de honra para la gloria de Dios. Qué tremenda palabra. Me gozo, mis amados, me gozo.
Me gozo el poder compartir esta palabra que ha nacido del corazón de Dios y coloca en el corazón de su siervo para que usted reciba ánimo, motivación, fuerza y perseveremos en meditar esa palabra. Acuérdate que la tarea es memorizar la palabra de Dios. Por favor, no hay excusa. Quiero hablarle a usted que lleva solo 3 capítulos, 4 capítulos. Es necesario, por favor, que memoricemos todos los 9 capítulos. No hay excusa, tenemos el tiempo. ¿Sí? Tenemos el tiempo. Damos gloria a Dios, porque cosas grandes están llegando a nuestras vidas. Y hoy domingo 26, hoy tengo mi corazón que explota de agradecimiento al Señor. Porque en verdad estoy viendo iglesia, comunidad, como decía el apóstol Pablo. Por lo tanto, también yo, habiendo oído de vuestra fe, aquí yo no he oído, habiendo visto de vuestra fe, viendo yo la fe que hay en ustedes, porque la fe se muestra con obras y yo doy testimonio, ¿verdad? Por eso mi oración es que cada día usted sea lleno del espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y eso es lo que viene para la iglesia. Eso es lo que viene para tu vida. Amén. Por eso en este momento yo quiero darle gracias con toda la comunidad, ¿sí? Y Carlitos preparó un video